Hola de nuevo, bienvenidos a mi taller para escritores exitosos. En esta primera clase vamos a hablar sobre escritura creativa y objetiva, que es el primer paso para poder materializar nuestro sueño de publicar nuestro propio libro. Antes de comenzar, quiero volver a remarcar algo que hablamos en la introducción. Primero, todos tenemos algo que contar. Todos tenemos algo para decirle al mundo y merece la pena arriesgarnos y emprender ese camino. Por otro lado, todos tenemos tiempo para hacer nuestro libro. Simplemente debemos organizarnos. Si todos los días escribimos una página de nuestro libro, les aseguro que en 3 meses pueden tener un libro maravilloso. Por otro lado, hay muchas maneras de escribir nuestro libro. La primera manera es grabándonos. Si no podemos escribir, grabamos nuestra voz. ¿Cómo lo hacemos? Podemos crear un grupo de WhatsApp en el que solamente estemos nosotros. Para eso creamos un grupo con alguna persona de confianza y luego le eliminamos de ese grupo. Cuando ya estemos solos en ese grupo, podemos comenzar a enviar los audios. En esos audios vamos a ir relatando todo lo que queremos que esté adentro de nuestro libro. Otra manera es escribiendo en papel. Podemos escribir en papel todo lo que tenemos para decir y para contar y luego digitalizar. En estas dos primeras opciones que les doy, pueden recurrir a una persona que les haga la transcripción. Mi primer trabajo, si vieron la introducción, fue ese, hacer transcripción de texto. Entonces, esa persona puede escuchar los audios y transcribirlos, o puede leer las hojas que ustedes escribieron y que después van a sacarle fotografías y transcribir esas hojas. Otra opción, que es la más práctica, es escribir directamente en un documento de Google Drive. ¿Y por qué no les digo de Word? Porque si ustedes escriben en un documento de Word, corren el riesgo de perder ese documento. En cambio, si ustedes escriben en un documento de Google Drive, ese documento queda guardado en la nube y siempre van a poder acceder a él. No necesitan guardarlo cada vez que acceden a él y lo actualizan. Se actualiza automáticamente. Ese documento de Word lo pueden abrir en su celular y escribir desde su celular, o lo pueden abrir desde su computadora, tablet, notebook y trabajarlo desde ahí. Entonces, el soporte puede variar. Pueden utilizar un audio, pueden utilizar un cuaderno o pueden utilizar un documento de Google Docs. Ese documento de Google Docs va a estar siempre guardado en su carpeta de Google Drive, en la nube, y lo van a poder abrir desde cualquier dispositivo en el que ustedes hayan accedido con su correo electrónico de Gmail. Cuando les presenté esta clase, les conté que esta clase se trata de escritura creativa y objetiva, porque son dos cuestiones fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora de pensar en nuestro libro. Nosotros podemos escribir para descargarnos, podemos hacer una escritura catártica. Acudimos a la escritura catártica como un medio de terapia emocional. Ese tipo de escritura es para nosotros mismos. Funciona como un diario íntimo. Ese diario íntimo que está escrito para nosotros mismos y que solo nosotros entendemos y comprendemos la profundidad de esas palabras, no es funcional a un libro. Porque un libro tiene que estar escrito para otras personas. Es decir, cuando pensamos la escritura de nuestro libro, es pensando en el otro, no en nosotros. Esto, por supuesto, no quiere decir que nuestro libro no pueda tratarse de nosotros mismos o de un acontecimiento que nos atravesó al punto que necesitamos descargarnos y contárselo al mundo. Lo que esto quiere decir es que el tratamiento que le vamos a dar al relato va a ser diferente, porque ese relato tiene que estar pensado para otro. No escribimos para nosotros mismos de la misma manera, por ejemplo, que le escribimos un mensaje a un amigo para contarle lo que nos pasó. Tampoco hablamos con nosotros mismos de la misma manera en la que le hablamos a nuestro terapeuta.
por ejemplo. Entonces, en esta primera clase, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra escritura debe ser creativa y también debe ser objetiva. Debe estar direccionada a nuestro público y no a nosotros. Otro de los puntos clave de la escritura creativa y objetiva es buscar cuáles son nuestras fuentes de inspiración. Si todavía no saben de qué se va a tratar su libro, de qué quieren hablar, pero sí sienten la necesidad de crear su propia obra literaria, entonces les voy a contar cuáles pueden ser las fuentes de inspiración a las que acudir a la hora de buscar una idea para nuestro nuevo libro. Bueno, las fuentes de inspiración, por ejemplo, pueden ser nuestras memorias. Podemos pensar en acontecimientos pasados que nos atravesaron profundamente y que queremos sacarlos a la luz. En ese caso vamos a recurrir a nuestra memoria para poder crear un registro de esos acontecimientos y poder hacer nuestro libro en base a eso. Nuestras memorias pueden ser nuestras o pueden ser historias que nos contaron personas relevantes de nuestra vida. Esta es una fuente de inspiración muy utilizada, principalmente para las autobiografías. Un ejemplo de una fuente de inspiración de la memoria es La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Otra fuente de inspiración pueden ser nuestros saberes y conocimientos adquiridos en el tiempo y a través de la formación y de la experiencia. En este sentido, nosotros vamos a estar hablando con autoridad sobre un tema específico. Un ejemplo de este caso de inspiración puede ser mi manual para escritores exitosos, en el que recopilo toda la información que pude ganar a través de la experiencia y del trabajo de campo. Otra fuente de inspiración puede ser la imaginación. En este caso existen miles de libros basados en la imaginación. Una vez que ya hayamos indagado en las diversas fuentes de inspiración, como ya les mencioné antes, que pueden ser nuestra imaginación, nuestros conocimientos, nuestros recuerdos, o también la necesidad de hablar sobre un tema relevante, tenemos que definir otros parámetros que van a estructurar nuestro libro. Estos parámetros de los que les hablo principalmente es el género. Es sumamente importante definir el género de nuestro libro, porque eso va a delimitar la forma en la que vamos a contar nuestra historia. Antes de definir el género de nuestro libro, primero tenemos que saber si nuestro libro va a ser un libro de ficción o si va a ser un libro de no ficción. Nosotros podemos inclusive hacer nuestra autobiografía ficcionalizada. Y nuestro libro, pese a ser una autobiografía, podría ser un libro de ficción. En ese caso, el género no sería autobiográfico a pesar de que la fuente de inspiración haya sido nuestra propia vida. Por el contrario, para que nuestro libro sea de no ficción, debe estar sujeto a la realidad de algún modo. Una vez que ya hayamos definido si nuestro libro es de ficción o es de no ficción, es decir, está sujeto a la realidad o a una experiencia real, vamos a delimitar nuestro público. Si nuestro libro es para adultos mayores, es para adultos, es para jóvenes o es para niños. Porque el lenguaje que requiere cada uno de estos grupos etarios es diferente. Y no podemos crear un libro que se adapte a todos ellos a la vez y al mismo grado. En cuanto al género de nuestro libro puede ser una novela de ficción o una novela de no ficción. Esta novela de ficción o de no ficción contiene una historia, contiene un relato. Nuestro libro también puede ser un ensayo. En este caso, al tratarse de un ensayo,
es un libro de no ficción y significa una ponencia, significa un análisis de un cierto tema. Nuestro libro también puede ser un manual, que en este caso también sería un libro de no ficción y brindaría herramientas claras y básicas para un tema en particular. En el caso de que nuestro libro sea una novela de ficción o de no ficción, por ejemplo, una novela de ficción puede ser de fantasía, puede ser de ciencia ficción, puede ser de romance, puede ser un policial, puede ser un drama. Una novela de no ficción también puede incluir ciertas características de estos subgéneros que acabo de nombrarles. Entonces, cuando ya definimos la idea de la que se va a tratar nuestro libro, indagando previamente en las fuentes de inspiración, y luego definimos si nuestro libro va a ser un libro de ficción o de no ficción, para después definir a nuestro público, es decir, saber si va a ser un libro para niños, para jóvenes, para adultos o para adultos mayores, y luego delimitamos el género de nuestro libro, que puede ser una novela de ciencia ficción, una novela de fantasía, una novela romántica, un policial, una novela autobiográfica, un ensayo, un manual. Podemos pasar a la parte más creativa y menos objetiva y escribir. Antes de empezar a darle rienda a la escritura creativa, es importante definir el espacio y tiempo de nuestra obra, como así también los personajes. Cuando hablo del espacio y el tiempo, tenemos que saber si esta historia la vamos a narrar en pasado, la vamos a narrar en presente o la vamos a narrar en futuro, porque puede llegar a suceder. Además, tenemos que saber dónde sucede esto y cuándo sucede esto. ¿Por qué es importante conocer estos detalles? Necesitamos, de algún modo, ubicar en tiempo y espacio a nuestro lector. Se preguntarán por qué es importante definir si nuestra historia va a ser contada en pasado, en presente o en futuro. Bueno, esto es importante porque al momento de escribir nos va a orientar en el uso de las palabras, en el uso de los verbos, en la construcción de nuestras oraciones, de nuestros párrafos. Es clave saber si vamos a contar la historia en pasado, en presente o si llega a existir la posibilidad en futuro. Por otro lado, es clave saber cuál es el espacio y tiempo de nuestra obra, porque cada época tiene una forma de ver el mundo y también una forma de vivir. Y vamos a tener que definirla para aclararle a ese lector de qué le estamos hablando. Además, es imprescindible conocer a los personajes, darles un nombre, darle características y darle una edad para que nuestros lectores puedan sentirse identificados con los personajes, lleven un registro de quiénes son los personajes que interactúan en esta obra y el lector tenga claro qué es lo que está pasando, por qué está pasando eso, cómo sucede y quiénes son las personas que intervienen. Lo que yo les recomiendo es que en una hoja puedan definir todo lo que hablamos hasta acá. ¿Cuál es la idea? Si el libro es de ficción o de no ficción. ¿Cuál es el público al que le vamos a ofrecer nuestra obra? ¿Cuál es el género de nuestra obra? Porque si bien podemos contar la misma historia, a esa historia la podemos contar haciendo hincapié en lo romántico, haciendo hincapié en lo misterioso, haciendo hincapié en lo triste o haciendo hincapié en lo que nos hizo sentir a nosotros mismos.
Es decir, esa misma historia podría ser un romance, un policial, un drama o una novela autobiográfica. En esa misma hoja también es importante definir en qué tiempo vamos a relatar la historia. Si le vamos a decir a nuestro espectador, a nuestro lector en este caso, que es una historia pasada, o si vamos a hacer sentir al espectador que va experimentando y viviendo lo que viven los personajes, relatándole la historia en presente. También vamos a definir un espacio y un tiempo para nuestra obra, es decir, una época y un lugar, para que ese lector entienda que las costumbres, los prejuicios y las formas de vivir de esos personajes están justificadas por ese entorno, ese espacio y ese tiempo que habitan. Y por último, vamos a enumerar los personajes. Vamos a desarrollar algunas de sus características más importantes, es decir, su nombre, para que después al momento de escribir no confundamos los nombres o incluso no les demos dos nombres diferentes al mismo personaje. Vamos a definir entonces nombres, edad, profesión, gustos, necesidades, y a partir de ese momento podemos comenzar a escribir nuestro libro, es decir, a desarrollar esa idea que ya está delimitada por todo lo anterior. Al momento de escribir, pensemos, ¿cuál va a ser nuestro lugar en el relato? ¿Vamos a ser observadores que contamos la historia? ¿Vamos a ser el protagonista que atraviesa todo ese relato y todos los acontecimientos importantes? ¿O vamos a ser un personaje en particular? A esto, si lo definimos previamente a la escritura, no lo vamos a tener que corregir, ni mejorar, ni cambiar a lo largo del texto que ya vayamos escribiendo. Dicho todo esto, empezamos a escribir nuestro libro, que como les decía al principio, podemos escribir una hoja por día. Podemos escribir 5 hojas durante el fin de semana. Eso depende de cada uno de nosotros, pero todos tenemos tiempo para escribir un libro, porque un libro puede escribirse en un mes, en 2 meses, en un año o en muchos años. Eso no importa. Lo importante es prestarle atención y darle vida. Mientras escribimos, tenemos infinidad de lecciones. Es decir, a medida que vamos escribiendo nuestro libro, tenemos tantas opciones para pensar cómo expresar esas acciones y esos acontecimientos que puede abrumarnos. Pero lo importante es sentirnos seguros de la elección que estamos tomando a cada palabra que incorporamos en ese texto. Algunas herramientas que les puedo brindar a la hora de empezar a expresar lo que quieren decir y construir ese mundo que van a empezar a crear a medida que creen su libro, es, por ejemplo, tener en cuenta lo explícito y lo implícito. Es decir, son ustedes quienes definen qué partes del relato van a desarrollar de manera explícita y qué partes del relato van a omitir y las van a dejar de manera implícita. En esta clase de escritura creativa y objetiva les estoy brindando muchísima información. Hay mucha de esa información que se las doy de una manera comprimida. Hay mucha de esa información que decido explicitar y otra información que decido dejar implícita, como por ejemplo, les estoy explicando cómo comenzar a escribir su libro, pero decido no desarrollar cada uno de los géneros existentes. No me tomo tiempo para hablar de cómo se construye el género dramático o cómo se construye el género romántico, porque si estamos acá es porque hemos leído libros y seguramente hemos leído un policial y hemos leído una novela romántica. Si desarrollo cada uno de los géneros, esta clase va a ser
muy larga, va a ser redundante y no va a ser funcional a nuestro objetivo, que es escribir un libro exitoso y autopublicar. Entonces decido dejar implícito lo de los géneros y decido dejar explícito cómo ustedes van a escribir y cómo van a utilizar diversas herramientas a la hora de escribir su obra. Otra de las cuestiones claves a la hora de escribir, que son elecciones que hacen a su estilo, es, por ejemplo, lo literal y lo metafórico, el uso de la literalidad y el uso de la metáfora. Por ejemplo, en la clase introductoria de este taller, les conté un breve relato que hace a mi vida, que a los 8 años decidí ser cineasta, a los 11 ser escritora y a los 14 ser periodista, y que hoy, casi 20 años después, puedo decir que me he embarcado en esas 3 profesiones. Y lo cuento con mucho orgullo y gratitud. Eso es una manera de relatarles a ustedes, de una manera literal, lo que les quiero decir. Pero, ¿qué les quiero decir con esa historia? ¿Quiero hablar de mí y solamente hablar de mí? No, mi idea era decirles que el valor del relato y del contar una historia es sumamente importante en la vida de las personas en general, porque es la historia lo que nos trajo hasta acá y lo que nos hace vivir como vivimos. Estamos hechos de relatos. Así como yo les conté un pequeño fragmento de mi vida para justificar mi idea, que es que estamos hechos de historias y que las historias son tan importantes y tan infinitas que escribir un libro es algo fantástico, podría sostener esta idea con una frase de Eduardo Galeano, que también se las dije en la clase introductoria. Por ejemplo, la gente dice que estamos hechos de átomos, pero un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Bueno, esta forma de comunicar una idea es más metafórica, porque estamos hechos de átomos, es decir, nuestra carne, nuestros huesos son materia, no son historias. Entonces, si bien literalmente no estamos hechos de historias, sino que estamos hechos de materia, nuestra experiencia de vida y lo que hace a nuestra alma y a nuestro espíritu y a nuestra mente está hecho de historias. Eso es lo que quiere decir Eduardo Galeano, es decir, él no está cuestionando a la ciencia, está diciendo literalmente que estamos hechos de historias, sino que está haciendo uso de la metáfora. Esa es una elección que hace a nuestro estilo. Entonces ustedes pueden decidir en qué partes de su relato pueden hablar de una manera literal y en qué partes de su relato pueden hablar de una manera metafórica. Lo importante es que escriban su libro, por supuesto. A medida que van escribiendo su libro, hay algunas cuestiones que empiezan a aclararse y que es necesario que ustedes las tengan muy bien definidas al finalizar su obra. Como por ejemplo, ¿por qué estoy escribiendo esto? ¿Cuál es mi motivación para escribir esto? ¿Por qué estoy escribiendo una obra basada en esta idea o en esta temática? ¿Por qué un lector acudiría a mi libro? Estas preguntas nos van a servir más adelante para definir nuestra estrategia de lanzamiento de la obra. Entonces, a medida que escribimos nuestro libro, es importante hacer este autoanálisis. ¿Para qué estoy escribiendo esta obra? ¿Por qué el lector acudiría a mi obra? ¿Qué es lo que tiene mi obra? Ahora que ya concluimos con esta primera clase de escritura creativa y objetiva, les voy a dejar actividades que me parecen fundamentales realizar y que al finalizar las 4 clases vamos a analizarlas juntos y basados en esta tarea vamos a definir la estrategia para la construcción de su nueva obra. Entonces, las actividades que les voy a pedir son muy sencillas. Por supuesto, primero, definir
cuál es su fuente de inspiración y cuál es su idea. Segundo, establecer si nuestro libro es de ficción o de no ficción. Tercero, definir cuál es el público objetivo de nuestra obra, si nuestro público va a ser adultos mayores, adultos, jóvenes o niños. Cuarto, elegir el género de nuestra obra, si va a ser una novela, si va a ser un ensayo, si va a ser un manual. Si va a ser una novela, definir si nuestra novela va a ser dramática, romántica, policial, autobiográfica. Además, responder estas preguntas clave que les acabo de realizar. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué elijo esta temática? ¿Por qué voy a contar esta historia? ¿Voy a desarrollar esta idea? ¿Para qué le sirve a mi público? Y por último, dos últimas tareas fundamentales, muy importantes, porque esto les puede ayudar muchísimo a desarrollar su libro una vez finalizado este curso. Y les va a servir también para aprovechar nuestro encuentro en vivo. 1. Definir el espacio y el tiempo de nuestra obra. Es decir, dónde y cuándo sucede. 2. Definir los personajes. ¿Qué personajes participan de nuestra historia? 3. Elegir cuál es nuestro lugar dentro de la historia. Si somos protagonistas, si somos personajes o si somos observadores. 4. Si nuestra historia está contada en pasado, como si todo ya hubiera sucedido, o si está contada en presente, como si todo estuviera sucediendo en el momento en el que lee la historia el lector. Y por último, les voy a pedir una línea del tiempo. Una línea del tiempo en la que puedan desarrollar punto por punto los acontecimientos más importantes que hacen a nuestra obra. Les doy un ejemplo de una línea del tiempo. En mi manual para escritores exitosos hay una introducción en la que les detallo el método de autopublicación exitosa que diseñé y en la que les cuento también la importancia de las historias. En el primer capítulo hablamos sobre la escritura creativa, en el segundo capítulo sobre la corrección, edición, maquetación y diseño de nuestra obra. En el tercer capítulo les hablo de cómo gestionar una autopublicación efectiva, eficiente. Y en el cuarto capítulo les hablo sobre cómo hacer llegar a los lectores nuestra obra, porque para el mundo nuestra obra no existe hasta que la presentamos. Es decir, no por subir un libro en Amazon, nuestro libro va a ser comprado, porque nadie sabe que existe. Por ende, nadie lo va a encontrar. Y después, como bonus track, hablo de diferentes herramientas. Esa es mi línea del tiempo, ese es mi resumen del libro. Lo mismo necesito que puedan hacer ustedes. Espero que esta clase les haya servido muchísimo. Espero que puedan encontrar herramientas y desarrollar habilidades a partir de estas ideas que les estoy proporcionando. Y nos vemos en la segunda clase. Por favor, realicen las actividades para que en el encuentro que vamos a tener en vivo podamos revisar la tarea de cada uno de ustedes y pueda colaborar con ese desarrollo de su nueva obra. Muchas gracias por estar acá, les mando un abrazo grande. Soy Muriel Bertolini Moura, me encuentran en todas las redes sociales de Somos Freelancers, tienen los enlaces disponibles por todos lados. Muchas gracias de nuevo por estar acá y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.